Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lerna. Las noticias del tema de hoy son sobre Cemre y Gökberk. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Cemre Arda, conocida por su carisma y su trayectoria en la industria del entretenimiento, ha estado en el centro de atención recientemente, pero no solo por su éxito profesional. La actriz ha abierto su corazón y compartido detalles muy personales sobre su vida, especialmente en lo que respecta a su deseo de ser madre. En una reciente entrevista, Cemre reveló que desde joven había soñado con formar una familia, pero su vida dio un giro inesperado cuando se enamoró de Gökberk YLDRM. Siempre quise ser madre. Tenía la idea de tener una familia propia, con hijos, desde pequeña. Pero cuando conocí a Gökberk, mi vida cambió por completo, confesó Cemre con una sonrisa melancólica. A pesar de que su amor por Gökberk YLDRM le trajo mucha felicidad, también le llevó a replantearse sus planes y prioridades. Un amor inesperado. Cemre nunca imaginó que su vida tomaría este rumbo cuando conoció a Gökberk. A pesar de sus deseos de ser madre, su relación con él la llevó por un camino en el que la maternidad parecía algo lejano, incluso imposible en ese momento. Cuando me enamoré de Gökberk, el amor fue tan profundo que todo lo demás parecía secundario. La idea de tener hijos en ese momento se fue alejando, ya que me concentré completamente en nuestra relación, explicó la actriz. La relación entre Cemre y Gökberk ha sido un tema recurrente en los medios, ya que ambos siempre han mantenido un perfil discreto, sin compartir demasiados detalles sobre su vida personal. Sin embargo, Cemre no pudo evitar hablar sobre sus sentimientos hacia Gökberk, quien, según sus palabras, cambió su perspectiva sobre muchas cosas. Un cambio de perspectiva. Aunque la maternidad seguía siendo un deseo para Cemre, su historia de amor con Gökberk le enseñó a vivir el presente y a disfrutar de cada momento. Nunca dejé de querer ser madre, pero me di cuenta de que las cosas no siempre suceden cuando uno lo planea. Gökberk me ayudó a entender que, a veces, el amor y la vida te llevan por caminos inesperados, y que todo sucede a su debido tiempo, comentó. La actriz también mencionó cómo, a pesar de sus propios deseos y expectativas, la vida le mostró que el amor no siempre sigue un guión preestablecido. Las cosas no siempre salen como uno quiere, y eso está bien. Lo importante es que me siento feliz, aunque mis planes hayan cambiado. Y si en el futuro llega la oportunidad de ser madre, estaré preparada para ello, añadió. El futuro de Cemre y Gökberk. En cuanto al futuro de su relación con Gökberk YLDRM, Cemre expresó que, aunque no hay planes inmediatos para formar una familia, ella está abierta a lo que la vida les depare. Si en algún momento tenemos la oportunidad de ser padres, no lo dudaremos. Pero por ahora, estamos concentrados en disfrutar de nuestra relación y de todo lo que nos está brindando este tiempo juntos, dijo Cemre con un tono de esperanza y optimismo. A pesar de que Cemre y Gökberk no han revelado demasiados detalles sobre su relación, su historia de amor sigue siendo admirada por muchos de sus seguidores. Ellos son una pareja muy unida, y la forma en que se apoyan mutuamente es algo que muchos envidian, comentó un seguidor en redes sociales. La maternidad, un sueño aún vivo. Aunque la maternidad no está en sus planes inmediatos, el deseo de ser madre sigue vivo en el corazón de Cemre. Mi sueño de ser madre no ha desaparecido. Solo sé que todo llega cuando tiene que llegar, y no hay prisa. Si algún día se da la oportunidad, estaré más que lista, afirmó con una sonrisa. El amor entre Cemre Arda y Gökberk YLDRM parece ser fuerte y sólido, pero, como muchas parejas, están tomando las cosas paso a paso. Cemre ha aprendido que la vida puede ser impredecible, pero eso es lo que la hace aún más especial. Y aunque la maternidad no es una prioridad inmediata, ella sigue soñando con ese día en que podrá abrazar a su hijo, cuando llegue el momento adecuado. Con una carrera exitosa y una relación llena de amor, Cemre está lista para enfrentar lo que el futuro le depare, siempre con la esperanza de que, algún día, sus sueños de ser madre se hagan realidad. La historia de Cemre Arda y su relación con Gökberk YLDRM sigue siendo un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, y sus seguidores continúan fascinados por la manera en que ambos han manejado su vida personal, manteniendo siempre un perfil bajo.
Sin embargo, Cemre ha decidido abrir su corazón y compartir sus pensamientos más íntimos sobre cómo el amor y sus deseos de ser madre se entrelazaron de maneras inesperadas. Creo que uno de los mayores cambios que experimenté al conocer a Gökberk fue aprender a soltar un poco el control. Siempre había sido muy organizada, con todo planeado, desde mi carrera hasta mi vida personal. Pero el amor cambió todo eso, explicó Cemre en una reciente entrevista en profundidad. Su relato no solo habla de su relación con Gökberk, sino también de cómo este amor le permitió explorar nuevas perspectivas sobre la vida, la familia y el destino. Un cambio radical en sus prioridades. Desde pequeña, Cemre había soñado con ser madre. Era un deseo que la acompañaba siempre, y la idea de tener una familia era uno de sus principales objetivos en la vida. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando conoció a Gökberk. El amor que compartieron fue tan fuerte que las prioridades de Cemre empezaron a reordenarse. Cuando me enamoré de él, todas las expectativas que tenía sobre mi vida dieron un giro inesperado. Dejé de planificar todo con tanta precisión y empecé a vivir el momento, a disfrutar de lo que tenía aquí y ahora. Eso fue un gran cambio para mí, confesó. Para Cemre, la relación con Gökberk no solo fue una historia de amor, sino también una oportunidad para descubrir nuevas facetas de sí misma. Me di cuenta de que la vida no siempre sigue el camino que uno traza. Hay momentos en los que el destino tiene otros planes para ti, y a veces esos planes son mucho más grandes de lo que podrías imaginar, añadió, reflejando su crecimiento personal y emocional a lo largo de los últimos años. La maternidad, un sueño que sigue vivo. A pesar de que su amor por Gökberk y los cambios que ha experimentado en su vida le han permitido enfocarse más en el presente, la maternidad sigue siendo un sueño que Cemre no ha dejado atrás. Nunca he dejado de soñar con ser madre, aunque las cosas hayan cambiado. Creo que las mujeres somos muy fuertes y que, cuando el momento llegue, lo sabremos, aseguró con una mirada llena de esperanza. Para Cemre, la maternidad no es solo un deseo, sino una convicción de que, cuando sea el momento adecuado, será la mejor madre posible. Sin embargo, reconoce que la vida es impredecible y que, por el momento, no tiene prisa. Lo importante es estar lista para lo que venga, y eso es lo que estoy haciendo ahora. La maternidad llegará cuando tenga que llegar, y lo aceptaré con todo mi corazón. Pero no es algo que me obsesione ni que lo busque a toda costa. La vida me ha enseñado que todo llega a su tiempo, explicó. Gökberk YLDRM, un pilar en su vida. La relación con Gökberk YLDRM ha sido un pilar fundamental en la vida de Cemre, quien lo describe como un compañero incondicional. A pesar de los desafíos y las incertidumbres que la vida les ha presentado, la conexión que ambos comparten sigue siendo fuerte y profunda. Gökberk ha sido mi gran apoyo. No solo en nuestra relación, sino en mi vida en general. Me hace sentir que todo es posible, que las dificultades se pueden superar y que siempre hay un camino por recorrer, dijo Cemre. La manera en que ambos se apoyan mutuamente ha sido clave para su relación, y a pesar de las especulaciones sobre su futuro, Cemre no tiene dudas sobre lo que el amor significa para ella. Con Gökberk todo tiene sentido. Nos entendemos sin palabras, y eso es algo que pocas veces se encuentra en la vida. Es una bendición tener a alguien así en tu vida, agregó. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.